Damos la bienvenida a la maestra María Candelaria Amarillas Valderrama, quien será la intérprete de lenguas de señas mexicanas y nos estará acompañando durante esta sesión. Bienvenida, maestra. Me voy a permitir leer su currículum. Ella es licenciada en Educación Especial en el área de audición y lenguaje. Cuenta con 15 años de experiencia. Tiene la maestría en docencia por el Instituto Santa Ana. Es intérprete en conferencias. Maestra de curso básico de lenguas de señas mexicanas en la sección 54 del centro. Y labora en la Escuela para Niños Sordos en el Centro de Atención Múltiple Estatal número 15. Ahora me permito presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es el doctor Gilberto González Mellado, médico psiquiatra en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, avalada por la Universidad Autónoma de Sinaloa, psiquiatra infantil y de la adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, avalado por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con diversos diplomados, como el Diplomado de Terapia Cognitiva y Terapia Racional Emotiva Conductual, avalado por el Centro Argentino de Terapia Racional Emotiva y Cognitiva Conductual, afiliada a Albert Ellis. Diplomado en actualización en el diagnóstico y tratamiento de las adicciones, impartido por el Servicio Estatal de Salud Mental del Estado de Sonora. Cuenta con cursos de capacitación para la aplicación del cuestionario de trastornos afectivos y de esquizofrenia para niños en edad escolar, versión México. Asimismo, tiene el diplomado de Psiquiatría Legal y Forense impartido por el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Actualmente se desempeña como médico psiquiatra infantil en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales, y como médico psiquiatra infantil y de la adolescencia en el Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, gracias por la invitación, a todas las autoridades presentes. El día de hoy vamos a tocar el tema en relación a un padecimiento que tiene mucha relevancia y tiene una gran importancia ahorita. Es uno de los diagnósticos del neurodesarrollo que tiene un gran impacto en nuestra sociedad. En esa época, ahorita con la cuestión del confinamiento y la cuestión del coronavirus, es importante, vamos a hacer énfasis acerca del manejo y acerca de lo que debemos y qué no debemos de hacer en el caso de los niños que ya fueron diagnosticados y los que vamos a diagnosticar. Bueno, ese diagnóstico no es así como algo que acaba de aparecer, ya tiene básicamente 100 años en investigación, 100 años en seguimiento, 100 años en manejo, 100 años en que se han buscado técnicas, se han buscado medicamentos, se han buscado terapias alternativas, terapias varias. Entonces, no es un padecimiento que tengamos básicamente, que no hayamos conocido durante esa pandemia. Se caracteriza por los que es un trastorno neurobiológico crónico. ¿Por qué es crónico? Porque es durante toda la vida. Toda vez que se hace el diagnóstico del trastorno por déficit de la atención e hiperactividad, el niño no significa, por eso el término crónico, no significa que toda vez que lo tenga, en alguna parte de la vida va a remitir. No, lo va a tener durante toda la vida, simplemente que los síntomas se van a ir comportando de manera diferente de acuerdo a la etapa de desarrollo en la cual se encuentra. Las tres importantes manifestaciones o manifestaciones más relevantes son, como su nombre lo dice, es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. La cuestión de los términos de inatención se caracteriza o se describe como aquella capacidad que debemos de tener para prestar la atención suficiente para guardar la información. Es básicamente hacer contacto visual, auditivo y táctil para que nosotros guardemos el proceso de información. Porque muchas veces el término atención nos referimos solamente a atención visual,
pero realmente nos referimos a las partes, la parte del sensorio, auditivo, visual, táctil, gustativo y esas 5 áreas principalmente. En la cuestión de la hiperactividad, los papás cuando llegan con nosotros a la consulta dicen es que se mueve mucho, pero también la hiperactividad la conocemos de 2 tipos. Una, que es la hiperactividad cognitiva, y la otra es la hiperactividad motora. La hiperactividad motora no hay ningún problema con describirla, debido a que básicamente la vemos, es cuando el niño se está moviendo, sube, baja de un sofá, de una silla, camina, va, viene, ¿sí? La hiperactividad cognitiva, nosotros la referimos así en relación a que son niños que son muy buenos para platicar, ¿sí? Es todo lo que están pensando, lo están diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos llamamos con la hiperactividad cognitiva. Y en relación a la impulsividad es así, te lo describo, es pienso, digo, pienso, hago. Eso es impulsividad. Es importante hacer énfasis en la cuestión de que impulsividad no significa agresividad, porque este término me lo confunden mucho. Cuando nos envían a los niños a evaluación, me ponen, el niño está muy agresivo, cuando realmente es impulsivo. O sea, lo que piensa, se lo dijo al maestro, o lo que piensa, lo hizo. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 3 manifestaciones cardinales o principales para hacer el diagnóstico de un trastorno por déficit de la atención e hiperactividad. Otro dato relevante de suma importancia es de considerar que el diagnóstico puede iniciar desde etapas muy tempranas. Ya ahorita los manuales por la nueva clasificación, que es el DSM-5, ¿sí? Dice que puede iniciar a edades tan tempranas como entre los 3, 4 años, o tan tarde, alrededor de los 15 o 20 años. Pero nosotros nos regimos en base a la clasificación internacional de las enfermedades, que es la CIE-10. La CIE-10 sigue estableciendo que los síntomas anteriores deben de aparecer antes de los 7 años de edad. Bueno, en cuanto a la prevalencia, a nivel mundial se tiene estimado que existe de la población total alrededor de 3 al 7%. ¿Sí? Es altamente comórbido. La cuestión de comorbilidad, ahorita la vamos a explicar, significa que aparte de tener TDA, tiene otra entidad agregada. Esto es muy importante, porque se lo voy a explicar. Co significa agregado, morbilidad significa enfermedad. Bueno, y otro dato es que si el niño se mueve, el niño está inatento, el niño es impulsivo, debe tener repercusiones al menos en 2 o 3 áreas importantes de su vida, como cuáles: la escolar, la familiar y la social. Se describen algunos datos a nivel mundial, ¿sí? Que eso es más frecuente encontrarla en la población de niños que son entre los niños preescolares o escolares, ¿sí? Es la etapa en que los niños llegan principalmente a evaluación, pues terminan la educación preescolar y inician la educación primaria. ¿Por qué en este grado encontramos entre los 6 y 7 años? ¿Por qué? Porque si recordamos el ambiente de preescolar, no es un ambiente que sí es estructurado, pero nos permite un poco más el ambiente del juego. Ingresamos a la cuestión de primaria y el ambiente ya es estructurado. Es un lugar, una mesa que debo de compartir con 3 o 4 compañeros, mi espacio, el cual debo de conservar. Entonces, es aquí cuando la estructura propia del TDA es cuando aparecen los síntomas, porque esa estructura no son capaces de seguirla y permanecer sentado en su lugar, seguir las indicaciones o seguir la secuencia de lo que la maestra me está explicando. La proporción a nivel mundial, hay muchos estudios, se ha encontrado que son 3 varones por una mujer. ¿Sí? En nuestra población, yo creo que es un poquito más alta. ¿Sí? Hay datos, hay estudios que hablan acerca de una proporción casi igual, ¿sí? Pero el fenotipo o las características cuando se presenta en niñas es mucho más frecuente los síntomas de inatención. En los síntomas, en comparación
con los niños que aparece más la hiperactividad y la impulsividad, que nosotros llamamos el tipo combinado. Pero los síntomas, pueden persistir, así como les digo, en un continuo a través de la vida. ¿Qué significa esto? Si hacemos el diagnóstico a los 6 años, los síntomas se van modificando a través de la vida. No es lo mismo tener TDA a los 6 que tener TDA a los 12, tener TDA a los 20, ¿sí? Porque muchos de nosotros decimos que tenemos TDA cuando tenemos 30, 40 años, ¿no? Entonces aquí es importante hacer el diagnóstico hacia atrás. Entonces, ¿qué pasó entre los 6? ¿Qué pasó a los 12? ¿Y qué pasó a los 20? Eso nos ayuda mucho en la línea de vida para establecer lo que es el TDA en la vida adulta. En cuanto a la etiología de este padecimiento, se han buscado, se han estudiado muchos factores. Entre ellos tenemos uno de los factores es el de lo prenatal, que significa nacer antes de las 38 o 40 semanas de gestación, madre consumidora de tabaco, alcohol, ¿sí? bajo peso al nacimiento, ¿sí? Esos son los factores de riesgo prenatal. Otro de los modelos en la cuestión, hablan de un modelo de las alteraciones de la función ejecutiva. ¿Qué significa? Las funciones ejecutivas son aquellas que me permiten atender, planear, organizar, hacer y memorizar. Algunos de nosotros podemos hacer, pensar, pero no nos organizamos. Entonces las funciones ejecutivas y cognitivas están alteradas, pero no nos generan disfunción. Entonces en ellos sí. Entonces es otro de los modelos, una alteración de la disfunción ejecutiva. Existe una gran carga genética en los estudios, por ejemplo, los estudios que se han hecho en relación a los gemelos, que si son monocigotos, los dos niños, se han estudiado que los dos menores o los dos niños presentan síntomas muy característicos del TDA, pero cuando son dicigotos, ¿qué significa? Cuando vienen en diferente bolsa o saco gestional, entonces aquí la proporción o la herencia, la compatibilidad sería el 75%, que es básicamente la incidencia, porque muchas veces nos preguntan los papás, si tengo un niño con TDA, ¿qué posibilidad es que mi segundo o mi tercer hijo también tenga los síntomas? Aquí está la respuesta sería un 75%. ¿Sí? Existe una gran penetrancia en la cuestión de la genética, ¿sí? Y otro de la cuestión de los factores etiológicos estudiados son las alteraciones en los neurotransmisores, que entre los que más han estudiado son la noradrenalina, la sertralina y y la dopamina, entre otros. Pero básicamente lo que nosotros cuando explicamos, o la mayor parte de los no tiene una base unicausal, por eso existe una teoría que se llama la hipótesis multifactorial. ¿Qué significa? Que puede ser alteraciones, sabemos que es una alteración neurobiológica que tiene una gran carga genética y produce alteraciones en los neurotransmisores. Entonces, por eso se llama hipótesis multifactorial. Hay una cuestión que nos preguntan mucho los papás en relación a las vacunas. Yo sé que esa plática es dirigida al personal, pero se los voy a preguntar. La cuestión de las vacunas, que si ciertas vacunas me predispone a la cuestión de que el niño tenga TDA. Entonces, la cuestión de vacunar o no vacunar a los niños, no hay ninguna vacuna que esté realmente directamente relacionada con la génesis o el origen del TDA. Ni antes, durante el embarazo, ni después del nacimiento. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué neurotransmisores son los que más se involucran en este padecimiento? Los más estudiados son estos dos, son lo que son la dopamina y la noradrenalina. Cuando les explico yo la cuestión de la dopamina a los papás, ¿sí? o a ustedes en la cuestión de maestros cuando van a nuestros talleres, imagínense que la dopamina es la sustancia que nos hace mantenernos alerta
durante todo el día, la que nos hace en la mañana despertar. Es decir, ya son las 7 de la mañana, hay que despertar. Y la noradrenalina es una sustancia que nos mantiene alerta, pero en la cuestión, por ejemplo, para una cuestión de huida, que significa que, por ejemplo, si tengo que moverme rápido, quitarme, se incrementa la noradrenalina. Entonces, estos dos principales se llaman catecolaminas, son la alteración en esas dos sustancias, son las que más se relacionan con el inicio con la presentación de los síntomas. ¿Por qué es importante hacer énfasis a estos dos neurotransmisores, dopamina y noradrenalina? Porque eso explica la presencia o ausencia de algunos de los síntomas. Porque nosotros tratamos de mantener a un niño tranquilo, quieto, que sigue indicaciones, que sigue una secuencia, y cuando tiene niveles muy altos de dopamina es básicamente imposible. Entonces, le pedimos al niño que voltee a vernos, siga la secuencia, y en su mente están, así como lo vemos en la imagen, 4, 5 o 6 pensamientos. Para la cuestión de detener el pensamiento primario que yo le estoy dando, es casi imposible, pero sí se puede conseguir. Entonces, ahorita lo vamos a explicar cómo. Aquí, en cuanto a la dopamina, les explico. Si ustedes quieren sentir qué es lo que siente el niño que tiene TDA, tómense alrededor de 10 a 15 tazas de café y manténganse quietos y no se muevan. Y yo les voy a dar secuencias a ver si es cierto que lo siguen. Y si se mueven, les voy a dar un reglazo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo del reglazo? Porque el niño está pendiente del reforzador negativo que voy a recibir, y incremento más dopamina, incremento más noradrenalina, porque me van a regañar. Entonces, ¿qué significa? Por efecto paradójico, voy a incrementar la sustancia y voy a prestar menos atención. Es aquí cuando los maestros o los papás nos dicen, por más que le hablo, no me escucha. Le tengo que pegar para que haga la tarea. Si, digamos, hace la tarea hasta que le pego. Bien, ya se lo sumó, pero ¿qué fue lo que desencadenó? Incremento de noradrenalina en ese momento, se saturan los receptores, se bloquean, y ¿qué es lo que hace? El niño ya, lo que sigue, ya no lo va a entender. Entonces, es un efecto contrario. Ahorita vamos a explicar las técnicas para que disminuyan estas catecolaminas. Bien, les hablaba ahorita acerca de lo que era la comorbilidad. ¿Sí? Comorbilidad, separamos la palabra. Co significa agregado. Morbilidad significa enfermedad que se agrega a la enfermedad. La enfermedad primaria se llama trastorno por déficit de la atención e hiperactividad. El principal dato o enfermedad agregada se llama trastorno de la atención. El trastorno de la atención, pero que no está incluido en el padecimiento primario. Estamos hablando trastorno de la atención, que es una cuestión más allá en la cuestión neurológica. Tienen TDA, pero esos niños que tienen trastorno por déficit de la atención, pero son mucho más inatentos que el resto de los demás. Así que está catalogado como un trastorno de la atención. Otro de los diagnósticos se llama trastorno oposicionista y desafiante. Es un padecimiento que se agrega o está junto con el TDAH casi arriba del 80%. ¿Qué significa? El trastorno oposicionista desafiante es todo aquel niño que se opone a las indicaciones, a las reglas establecidas ya sea en casa, escuela o en sociedad. Si le decimos, no se puede subir, él se sube. Si decimos, hay que continuar, él se detiene. Siempre va en sentido contrario. Y hay una parte muy importante, el desafío. El desafío puede ser tan abierto en la cuestión de decir, no, no lo voy a hacer, hazlo tú, yo no puedo, estoy cansado, ya me duelen los dedos, me duelen los ojos, tengo sed, tengo hambre, tengo flojera. Eso se llama oposición abierta. El niño opositor cerrado es aquel niño que le explicamos
parece que entendió, pero se queda sin hacer nada. Y entonces esta parte angustia mucho a las personas que se encuentran a cargo del niño, ya sea maestro, ya sea papá o cuidador primario. ¿Por qué? Porque ya le expliqué y ¿qué es lo que hace? Se queda básicamente viendo el cuaderno, pero no hace nada. A ese se está catalogado como un opositor cerrado. ¿Sí? Entonces, el segundo sería el trastorno oposicionista desafiante. El tercero de los diagnósticos comórbidos es el trastorno del aprendizaje. Dentro del trastorno del aprendizaje, vamos a hacer un paréntesis muy importante aquí porque es uno de los diagnósticos principales por los cuales los niños son canalizados con nosotros. Porque el niño no puede aprender, porque ya está en cuarto, ya está en quinto, y apenas va alcanzando la lectoescritura o haciendo sumas y restas de 2, 3 dígitos. Aquí es importante, nosotros hacemos un protocolo o hacemos todo lo que es un algoritmo de decisiones en la cuestión para las evaluaciones, para saber si es un problema de aprendizaje en sí propio o ocasionado por el trastorno, por déficit de la atención, o existen algunas alteraciones neurológicas propiamente que impiden ese aprendizaje. En el término neurológico me refiero a que hay un centro a nivel cerebral que está localizado a nivel temporal, ¿sí? Está la cuestión del lenguaje, está lo que es el área del lenguaje y el área del aprendizaje. Es por eso que les hacemos un electroencefalograma. El electroencefalograma es digamos, una de las más importantes herramientas que tenemos para para evaluar la función bioeléctrica cerebral. O sea, ¿cómo funciona su cerebro? Aquí por eso les digo, vamos a entendernos. ¿Por qué? Porque si existen descargas en este centro, ¿sí? En el lóbulo temporal, este niño jamás va a aprender. ¿Qué significa? Que va a ocupar un tratamiento farmacológico para sus descargas y un tratamiento específico para su aprendizaje que se llama terapia de rehabilitación cognitiva más la terapia de apoyo en un salón, en el aula. Entonces, si ya me traigo al niño a la carrera, bajo presión, le puedo generar otro padecimiento, ¿sí? Es muy alta también la prevalencia de niños que tenemos con ansiedad y depresión. Dependiendo del grupo de edad, que es la siguiente edad, el siguiente diagnóstico, la ansiedad de los niños es muy diferente a la ansiedad de los adultos, igual que la depresión. Un niño ansioso o un niño deprimido siempre es casi el dato cardinal que nos hace así, que nos llama mucho la atención, es la irritabilidad. Pasa de ser irritable a muy irritable a poco tolerante. O sea, si ya era irritable, básicamente a la intolerancia completamente. Entonces, esto nos lleva mucho a la cuestión de hacer un diagnóstico, hacer una evaluación un poco más profunda para ver si el niño, ya con todos los datos anteriores, ya la maestra me regañó, ya mi papá me regañó, ya la maestra de apoyo en la tarde me regañó, básicamente me tienen devaluado, básicamente me tienen baja presión, me suenan a cada rato. Entonces el niño hace un diagnóstico que se llama ansiedad o un trastorno de ansiedad generalizada, o tenemos muchos niños con datos de depresión entre leve y moderado, ¿sí? En la cuestión que son comórbidos con el TDA. Como estos niños, el TDA, son muy sensibles debido a que sus órganos sensoriales básicamente están en hiperalerta, entonces vemos que corren, se caen, se sacuden y no pasa nada. Pero un regaño y lo demás, básicamente ellos lo reciben como alrededor como unas 10 veces más que un niño sin este diagnóstico. No significa que los vamos a tratar así como pachincitos, abrazos y los demás. No, ahorita les explico cómo se da la información, cómo se da el proceso y cómo se da el manejo de estos síntomas. Ahorita les hablaba acerca del trastorno de aprendizaje, ¿sí? Que estaba localizado en el lóbulo temporal. En el mismo lóbulo está localizado en el área del lenguaje. Un niño que tiene problemas en la pronunciación o de algunas palabras, omisiones, sustracciones, me confunde la D por la B, la P por la Q, la J por la X, la T por la C,
Entonces, estoy casi obligado a hacerle un electroencefalograma. ¿Para qué? Por si existen descargas en este centro, en este área específica del lenguaje que se encuentra en el lóbulo temporal. Entonces, para mandarlo ya directamente a terapia del lenguaje, pero con un tratamiento farmacológico, baje las descargas o controle las descargas y es más fácil rehabilitarlo en terapia del lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros escribimos en base a cómo nosotros pronunciamos. Entonces, por eso es que tienen muchos errores, aparte de ortografía, muchos errores de omisión, sustracción o de inversión. Algo muy importante también aquí como dato comórbido son los problemas de interacción con pares. ¿Qué significa? Son niños que de repente son muy sociables. No hay quienes ganen la cuestión social. Pero realmente los problemas de interacción con pares inician porque como ellos creen tener siempre y quieren tener siempre la razón, como controlan poco, tienen poca tolerancia a la espera, siempre son los que llevan o quieren llevar el control de todo. Entonces, esto hace que los niños empiecen a rechazarlos en la participación en juego y empiezan a deshabilitarse socialmente. Entonces, todo lo piden, no lo piden, lo exigen, o lo toman, o lo jalan, o pegan. Entonces, esa es su forma de comunicación o decir, quiero las cosas. ¿Sí? Yo sé que socialmente no es aceptado, por eso es que tienen problemas con los grupos de pares. Pares de tipo son niños que son menos de un año o mayor de un año del niño. ¿Sí? Y el otro de los diagnósticos comórbidos es el trastorno de la conducta, el control de impulsos, ira o la agresión. Aquí en la cuestión de este diagnóstico encaja un padecimiento que se llama trastorno disocial. El trastorno disocial es aquel diagnóstico cuando el niño hace todos los comportamientos básicamente no aptos o no propios para su edad, como la parte de involucrar a segundas o terceras personas en una situación para generar un beneficio. Siempre van adelante los demás. Entonces, o para no entregar tareas, o para saltarse la tarea, o saltarse la indicación. Faltan a la verdad, toman objetos que no les pertenecen, básicamente, y el control de los impulsos están básicamente en cero. Entonces, ese diagnóstico se llama trastorno disocial. Se escribe así, trastorno de conducta, de control de impulsos, ira y pobre control y agresión. Entonces, si nos damos cuenta, son muchos diagnósticos que pueden estar junto con el trastorno con déficit de la atención o hiperactividad. La semana pasada les hablaban acerca del estrés postraumático y les hablaban acerca de que si un niño llega, se acerca y les explica acerca de lo que vivió durante el confinamiento, durante el tiempo que estamos viviendo ahorita de la pandemia, entonces ellos son muy sensibles. Entonces, en la cuestión, si él quiere hablar, como es muy impulsivo, hay que darle la pauta o el tiempo o el momento para permitirle la cuestión, si él permite hacer el contacto con nosotros, escucharlo. Sueltan las palabras como ráfaga, así. Básicamente, lo que sienten, lo sueltan, lo hablan. Entonces no se van a tardar mucho tiempo porque así pasó y así es como ellos lo comentan. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que cuando en el próximo regreso a clases, si ustedes ven, yo les comento y les sugiero, ya voy a empezar un poco las sugerencias, en la primera parte, traten de, si el niño ya tiene el diagnóstico de TDAH o trastorno por déficit de la atención de hiperactividad, tratar de hacer como que un borrón y en cuenta nueva, ver cómo llega este niño. A lo mejor llega más tranquilo, o a lo mejor todo el grupo, yo espero que sí va a ser, todo el grupo va a llegar así, muy inquieto, muy inatento, muy platicadores, y a lo mejor algunos sí con ganas de trabajar, pero mucho más ganas de estar hablando, platicando o distrayéndose. Entonces no todo el grupo va a tener TDA. Entonces va a haber un momento en que todos se van a aceptar, todo el mundo, así como cuando estamos en periodo de vacaciones y regresamos, no me dejan mentir, las primeras 2 semanas se ponen, básicamente son de ajuste, yo les digo, porque va todo el mundo platica lo que hicieron, todo platica dónde fueron y todo lo demás.
Sí trabajamos, pero el rendimiento es menos. Entonces, así es exactamente, es una sugerencia para cuando regresemos no estigmatizar. Me tocaron un grupo de todos tienen TDA. Entonces, no, simplemente están en un periodo de ajuste después de un periodo de confinamiento. Miren, aquí hay unas tablas, ¿sí? En relación del rendimiento académico de niños y adolescentes con TDA. Sí, estas tablas hablan acerca de, por ejemplo, niños que ya tienen el diagnóstico, ven el porcentaje tan alto, ¿sí? Casi llega al 50%, de los que repiten o recursan al menos una vez un ciclo escolar. ¿Sí? Estamos hablando de esa información solamente de nivel de escuela primaria. Y los que no terminan la secundaria, ¿sí? Básicamente se quedan en secundaria trunca, sería casi el 30%, muy alto. Y los que son suspendidos son alrededor del 10%. ¿Sí? Los niños que tienen diagnóstico, niños y adolescentes. Estamos hablando de primaria y a nivel secundaria, el porcentaje es muy alto de suspensión por sus problemas académicos, las fallas académicas, problemas con los compañeros, problemas en las habilidades sociales, problemas emocionales. Entonces, básicamente eso viene a mermar su rendimiento y son suspendidos. Esa tabla, estamos aquí, lo que es en amarillo y naranja. Los amarillos significan los niños que tienen TDA y los naranjas son los niños que no tienen TDA. Se hizo una comparación, ¿sí? El porcentaje aquí es un estudio que se hizo en octubre del 2018 a abril del 2019. Vean solamente la proporción tan alta, los niños que sufren algún tipo de lesión, ¿sí? Ya sea siendo peatón o montando una bicicleta. ¿Sí? Les recuerdo, la amarilla son los niños que tienen TDA, la naranja son los niños sin TDA. Entonces, traumas en la cabeza, vean la tabla está muy alta en comparación de los no TDA. Múltiples lesiones, igual. Y los niños que llegan a un servicio de urgencia y requieren ingresar a la unidad de cuidados intensivos, la proporción es mucho más alta en los niños que tienen el diagnóstico de TDA. ¿Sí? Bueno, como les comentaba al inicio, el TDA tiene su curso, así como les comentaba, en relación a que es hacia la cronicidad. No es que se vayan deteriorando, no, es que van cambiando los síntomas. Y si estos no reciben tratamiento, son diagnosticados a tiempo y no son tratados en su momento, los síntomas van cambiando a través de la vida. Por eso que aquí tenemos una tabla que nos ejemplifica las violaciones de tránsito y accidentes en adultos con TDA que nunca han recibido tratamiento, ningún tipo de tratamiento. ¿Sí? Seguimos los niños que tienen en amarillo, son los niños con TDA sin tratamiento, y los de color naranja serían los TDA con tratamiento. ¿Sí? Entonces, infracciones de tránsito son muy elevadas, exceso de velocidad también muy elevadas en los adultos con TDA no tratado, conducir embriagado, pues, bajo la embriaguez, perdón, entonces serían mucho más altos en los que no reciben tratamiento, suspensión de licencia, igual, accidente causado por el conductor, que también son muy altos en los adultos con TDA no tratados. Esta es una tabla que nos ejemplifica una de las principales dudas que se plantean los papás cuando vamos a iniciar un tratamiento farmacológico. ¿Sí? Si mi niño va a tener o va a depender del medicamento o se va a hacer dependiente del fármaco que le estamos otorgando. Esta tabla es básicamente una revista que es nueva. ¿Sí? Entonces, con eso le explicamos a los papás. El grupo control, ¿qué significa? Son aquellos niños que tienen TDA con tratamiento que no llegaron al consumo de sustancias. Y el grupo TDA sin tratamiento, vean el porcentaje, es casi el 60%, los que consumieron sustancias y no recibieron tratamiento. Entonces aquí la pregunta es,
es de beneficio recibir el tratamiento para evitar, prevenir el consumo de drogas. Entonces, aquí tenemos el estudio, que básicamente es una revista reciente. Se siguen replicando en diferentes poblaciones, en el cual el diagnóstico temprano, el inicio del manejo temprano, cuando hablo de tratamiento, me refiero no a tratamiento farmacológico en sí, sino tratamiento farmacológico más la terapia que se especifica, terapia de conducta, terapia cognitiva, un tratamiento psicosocial. A eso me refiero con tratamiento, para que no vayamos con la falsa idea que cuando hablo de tratamiento es solamente tratamiento farmacológico, ¿sí? Entonces, aquellos es muy alto, los niños que fueron diagnosticados a etapa temprana, ¿sí? Y que recibieron algún tipo de tratamiento, los ayuda en la cuestión de prevención para el consumo de las sustancias. Y es un mito en la cuestión de que el propio medicamento, cuando les damos un tratamiento, que el tratamiento vuelva adicto. Es un mito. Bueno, vamos a hacer el abordaje en relación al tratamiento del TDAH. Así como está descrito aquí, el TDAH, el abordaje no se hace únicamente por papás, únicamente por los maestros, únicamente por los profesionales. No, el tratamiento es multimodal, así está descrito. ¿Qué significa esto? Que aquí estamos involucrados tanto personal del área de salud, médicos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, psiquiatras o psiquiatras infantiles, rehabilitadores físicos, rehabilitadores de lenguaje, toda lo que es la parte psicosocial o terapia psicológica y, muy importante, el aula. El apoyo de los maestros para nosotros es primordial. Si se dan cuenta, tenemos como un círculo donde estamos involucrados las tres áreas, que significa la parte médica, la parte psicológica y maestros. Si alguno de los tres, ¿sí?, que estamos hablando, en el centro ubicamos a los papás, porque los papás vienen a ser para nosotros los coterapeutas. ¿Qué significa? Que ellos son los que manejan la información que nosotros les otorgamos en consultorio, se le otorga tanto el área de psicosocial, la información que le dan en la escuela y la información de casa. Entonces, por eso que ubicamos a los maestros en el centro, perdón, a los papás en el centro de ese manejo multimodal. Muchos de nuestros papás y muchos de nuestra población lo que tratan es hacer lo siguiente: es responsabilizar a alguien sobre el tratamiento. ¿Qué significa? Aquí dice, si le damos las técnicas a seguir, lo que hacen es sacan copia o si se lo lleva exactamente y se lo llevan al docente. Ahí dice maestra que haga esto, doctor. Y ellos en casa no aplican, no siguen las medidas. No, es en casa, consultorio o bueno, en la cuestión de la terapia y es en escuela. Si una de estas tres áreas no trabaja a la par, el tratamiento multimodal o multidisciplinario no funciona. Bueno, dentro de los métodos o técnicas de intervención, tenemos los siguientes, ¿sí? Un niño cuando ya es diagnosticado, ¿sí?, entonces, toda vez que ya hicimos todo lo que es el protocolo de evaluación para el diagnóstico del TDA, ya que se estableció el tipo de TDA que tiene, entonces, se manda principalmente a esas terapias. La terapia se focaliza en nuestro centro, están ubicadas al área psicosocial, ¿sí? Aquí ubicamos algo que se llama terapia cognitivo-comportamental. Esta está dividida en las siguientes partes. Uno, que es la terapia del comportamiento o terapia de conducta. ¿Qué significa? En esta terapia de conducta es donde le vamos a enseñar al niño a desarrollar la tolerancia a la espera, manejo a la frustración, manejo de tiempo, manejo hasta de los espacios interpersonales, a qué tanto me puedo acercar, qué tanto no. Y todo eso se hace en lo que es la terapia de conducta.
Se le enseña a los papás aquellas situaciones, por ejemplo, que es un reforzador positivo, que es un reforzador negativo, que son premios, que son castigos. Son términos que los papás tienen que saber y deben de aprender básicamente. Si no lo saben, no lo aprenden, la terapia no funciona. Entonces, otra de las palabras o otros de los términos que les enseñan las compañeras y están muy pendientes de que los aprendan son límites y reglas. Límite es hasta dónde tiene para hacerlo y la regla es cuándo le toca hacerlo. Significa, por ejemplo, la regla es después de comer vamos a hacer la tarea, esa es la regla. El límite es cuánto tiempo tienes para. Si un papá no aprende o un límite de reglas, todo lo anterior no nos va a ayudar básicamente en mucho. La enseñanza correctiva está básicamente orientada a la cuestión, es algo que se llama terapia de rehabilitación cognitiva. ¿No? Que aquí la puse enseñanza correctiva. Es aquellas situaciones, por ejemplo, los niños que tienen problemas en la cuestión de inversión de D por D o P por Q, ¿sí? Se mandan a terapia que se llama terapia de rehabilitación cognitiva. ¿Por qué? Porque se ha observado en ellos que no se desarrolla lo que se llama lateralidad. Dices izquierda y levanta la derecha, derecha y levanta la izquierda, arriba y se sienta. Entonces no está en ellos la cuestión de hacer, sino básicamente no integran este concepto. Entonces esta parte lo desarrollan en la terapia de rehabilitación cognitiva a la par del área del aprendizaje. También se canalizan a lo que es la terapia del lenguaje y la terapia del labio, ¿sí? Terapia ocupacional y el control dietético. En la terapia ocupacional, voy a poner como entre paréntesis, es una terapia también, terapia de habilidades sociales, es donde se le enseña al menor en la cuestión de qué debo y qué no debo de hacer socialmente, en qué lugar sí lo puedo hacer y dónde no lo debo hacer, y aquellas situaciones que sí y que no. También se les enseña cómo iniciar, mantener y terminar una conversación. Que muchos de nosotros en la etapa adulta todavía nos cuesta mucho trabajo iniciar las conversaciones, tanto mantenerlas y terminarlas. Todo el proceso lo tenemos mal. Llegamos, nos decimos buenos días, sentamos y ya. Hay muchas habilidades que los niños imitan. Entonces, queremos que el niño se habilite y básicamente lo tenemos deshabilitado desde casa. Entonces, aquí la otra es el control dietético. En cuanto al control dietético, no hay una restricción en sí, no hay ningún artículo que nos diga en la actualidad que el quitar el consumo de café, el quitar el consumo de azúcares, el que no coma galletas, que no coma dulces, esto disminuirá los síntomas. No, lo que nosotros les explicamos es una barra de chocolate no me puede sustituir jamás un alimento. Entonces, si yo le doy una barra de chocolate en lugar de alimento, obvio que el niño se me va a poner muy inquieto. Pero si le doy una proporción que le corresponda después de haber comido una golosina, básicamente no va a generar ningún síntoma. Entonces, porque dicen los papás, es que cuando toma soda, se me pone muy inquieto. Para empezar, la regla básica que les enseñamos a los papás es no otorgar alimentos que no sirvan para su crecimiento. La soda sirve para su crecimiento, el chocolate sirve para su crecimiento, y les vamos diciendo, los panes, las harinas sirven para su crecimiento. No, entonces, es como se los manejamos. En cuanto a los tratamientos, tenemos el tratamiento farmacológico. Hay una información aquí que es muy importante señalar. ¿Por qué? Porque ahora con el inicio, cuando empezamos el confinamiento, tuvimos una gran demanda de atención de los papás, de la cuestión de que solicitaban el incremento inmediato del tratamiento. Así, incrementar el medicamento porque en casa estaba muy inquieto el niño. Ya no teníamos 10, 15 días, el niño ya no lo aguantaba. Es una contraindicación, no podemos incrementar medicamentos a solicitud directa de un papá o de un maestro
o de un personal por la cuestión de una situación. El niño tiene que ser evaluado en los tres ambientes: casa, escuela y la parte social. Pero como estamos confinados en la cuestión social no se puede evaluar. Pero como lo tenemos en casa y no en escuela, los papás solicitaron básicamente al inicio incrementar el tratamiento. Cuando regresemos a nuestro próximo ciclo escolar, muchos de nuestros papás van a llegar y le van a decir, dele por favor, ayúdenme a darle, no sé, 2 o 3 tabletas en tal horario. Si no presentan una receta, por favor, soliciten que lleve una receta reciente, autorizada por nosotros, de que se está autorizando qué medicamento, qué dosis y qué horario. No pueden presentar una caja de un medicamento porque hace un medicamento para que le dé 4 tabletas. Si lo ven que darle una más. No, así no se hace el manejo del medicamento. Esta va a ser una solicitud muy grande que le van a hacer los papás a ustedes o ustedes a los papás. El tratamiento farmacológico tenemos de 2 tipos, uno que son estimulantes y uno que son no estimulantes. Ya los conocerán, uno se llama metilfenidato y el otro se llama atomoxetina. El metilfenidato tenemos en 2 presentaciones, uno que es de liberación inmediata. ¿Qué significa esto? Se lo doy al niño o niña, se lo doy y a los 10-15 minutos hace efecto, pero dura 4 horas. Eso se llama efecto rápido y inmediato. Y el efecto controlado es aquel metilfenidato que se lo doy ahorita, a los 10-20 minutos hace efecto, pero se perdura alrededor de 10 a 12 horas. Aunque los papás nos digan que le dura 6 horas el efecto. ¿Sí? Entonces, no, esto básicamente hay que vigilarlo. No podemos estar haciendo uso o mal uso del medicamento. Hay papás, perdón que me refiera tanto a los papás porque son los que nos visitan mucho. Si le damos un tratamiento para un mes, exactamente 60 tabletas, y regresan a los 15 días, porque ya se terminó el tratamiento, ¿de dónde quedaron los otros tratamientos para los otros 15 días? Alerta, esos 15 o 60 tabletas se las administraron en otros horarios cuando ellos dijeron, voy a ver la novela, paso. ¿Va a venir la visita? Tras. Ah, ¿vas a hacer tal cosa? No. Entonces, no, así no, porque eso se llama un mal uso o abuso de sustancia del medicamento. Entonces, también tuvimos muchos niños con reacciones secundarias al medicamento y llegaban así, doctor, que tiene tales efectos. Entonces, a ver, ¿qué dosis tiene? Revisó el expediente, señora, pero es que tenemos la dosis de hace un año. No es posible, no ha subido tanto de peso. Ah, es que en lugar de 2 le di 4. Entonces, eso se llama un abuso del medicamento. ¿Sí? Entonces, por eso le pongo yo aquí en rojo, no incrementar la dosis del medicamento a menos que sea bajo indicación de su médico tratante. Hay otros medicamentos que se utilizan como son los antidepresivos tricíclicos, que son básicamente, son pocos los que usamos, y otros medicamentos por el caso, por ejemplo, de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina para aquellos niños que tenemos con ansiedad o depresión. Pero así es muy importante hacer énfasis en esa parte del tratamiento farmacológico. ¿Sí? Bueno, esa tabla, ¿sí? Así como está aquí, no se la voy a explicar toda la tabla, no se preocupen. ¿Sí? Al inicio les mencionaba acerca de los diagnósticos comórbidos o asociados al trastorno por déficit de la atención con hiperactividad. En la parte de abajo vienen los manejos que se tienen que hacer. Por ejemplo, nos vamos a ir a la segunda, a lo que es el trastorno oposicionista desafiante. ¿Qué es lo que tenemos que dar? ¿Qué tipo de intervención? Entrenamiento paciente y familia, que es lo que se llama psicoeducación. Si una familia no se psicoeduca en el padecimiento del niño, el índice del fracaso del tratamiento es muy alto. Si todo se lo dejamos al tratamiento, el índice de fracaso es muy alto. Si se lo dejamos solamente a dos, tres indicaciones, igual. Tiene que ser exactamente lo que sus terapeutas le indican en la sesión, porque se hace un diagnóstico, una evaluación y un plan de intervención de manera individual. Recuerden, son evaluados de manera individual.
Si al niño enseguida le están dando 80 miligramos de un medicamento y le están dando otro tipo de técnicas o terapia, ese tipo de terapia muy respetable que se lo den, pero su hijo no le estamos indicando otro tipo de manejo. ¿Qué otra intervención le hacemos en el niño con trastorno oposicionista desafiante? Le damos un tratamiento farmacológico para el manejo del control de impulso. Le damos el metilfenidato. ¿Qué tipo de técnicas? El tratamiento de resolución de problemas. ¿Qué significa? Que darle aquel tipo de tolerancia para el desarrollo de conflictos. Como es un niño que siempre casi antepone el no, o el no sé, o no puedo, entonces si no puedes, lo entrenamos para que solucione el conflicto. ¿Qué significa? Si no puedes ahorita, ¿cuándo vas a poder? ¿Sí? Entonces así se le va haciendo el entrenamiento. Y hacemos entrenamiento para el manejo de la ira, ¿sí? Todo eso se da en lo que es la terapia de conducta. Y también para el padecimiento de la oposición desafiante, se maneja la terapia, siempre se maneja, las primeras sesiones son de manera individual y después se inserta en una terapia grupal, ¿sí? Para que identifique que muchos de nuestros niños con ese diagnóstico piensan que son los únicos que tienen ese diagnóstico y que son así, me dan un medicamento y hasta lo esconden. No queremos que anden presumiendo el medicamento, tampoco quiere que anden presumiendo el diagnóstico, pero tampoco que se sientan como que son los enfermos de la escuela o los que tienen un padecimiento algo extraño, que estoy mal de mi cabeza. Entonces, por eso los insertamos en grupos para que se identifiquen con sus grupos de pares y expliquen entre niños. Se explica muy padre la cuestión de los diagnósticos, el por qué están ahí, qué estaban haciendo y qué técnicas han utilizado y cómo les ha funcionado. Es muy padre trabajar en terapia de grupo y más en la terapia de conducta y de emociones. Trabajar con niños con TDA y emociones, que son muy padres, o la terapia de conducta. Algunas veces sí nos desesperan, pero es padre. Aquí en la diagnóstico de ansiedad y depresión, ¿sí? Al igual, mandarnos a la familia, el tratamiento del paciente y la familia, lo que se llama psicoeducación, el tratamiento farmacológico. En el caso, por ejemplo, si el niño ya hicimos el diagnóstico de trastorno por déficit de la atención y hiperactividad, y aparte tiene un dato de depresión, ya sea una depresión secundaria a la muerte o fallecimiento de un familiar, o depresión de algún tipo, y vamos a iniciar un inhibidor de recaptura de serotonina tipo fluoxetina, por ejemplo, hay que explicarle a los papás el por qué estamos dando dos medicamentos. Hay niños que tenemos que son muy impulsivos, que el metilfenidato no los logra tranquilizar, digamos así, un grado de mantenerlos manejables, entonces les damos cierta dosis de ese medicamento, aunque no tengan depresión. Pero eso lo hacemos nosotros en consulta y les explicamos siempre, psicoeducamos al papá, a los papás. Bien. Vamos a iniciar una serie de recomendaciones. Voy rápido aquí para que ustedes tengan la oportunidad de hacerme muchas preguntas. Mi objetivo es generarles muchas dudas, ¿sí? Porque si se los resoluciona todo, pues no tiene caso que esté aquí. Entonces, mejor, para mí es de mucho más beneficio que tengan muchas dudas, las lean o me busquen para preguntarme. No, la incidencia ayudamos a solucionarlos. ¿Sí? Una de las recomendaciones ahora ante la proximidad del regreso a clases, significa, una es esta que les mencionaba hace rato, no incrementar la dosis del medicamento. ¿De acuerdo? Hasta que nosotros o el personal médico o el médico tratante hagan una reevaluación o evaluación de la situación actual en ese momento del niño para poder incrementar el fármaco. Aquí. La siguiente recomendación es una comunicación activa entre padres y escuela. Aquí, como sugerencia, papás, maestros, cuando tengan ustedes, si tienen la oportunidad de reunir a los papás, y ya para entonces se pueden hacer reuniones, o citarlos en pequeños grupos, hagan estas preguntas que están aquí. ¿Cómo funcionaba
para el menor, o cómo funcionaba el menor cuando no necesitaba estar concentrado. Por ejemplo, no va a estar haciendo tareas. ¿Cómo estaba? No, pues tranquilo, viendo televisión. Bueno, ahí es muy importante. ¿Por qué? Porque un niño que tiene los síntomas del TDA, aunque no esté trabajando, se está moviendo, está hablando o está haciendo otra actividad. Pero si lo veamos tranquilo, entonces, ¿qué significa? Que lo podemos mantener tranquilo también dentro del aula. ¿Cuánta ayuda se le proporcionaba durante la tarea? Estábamos hablando de cuando ahora las tareas que hacemos a distancia, ¿sí? Entonces, no, pues tengo que ayudarle 2 o 3 horas, 4 horas para hacer la tarea. ¿Qué significa? Eso ya me pone una alerta en que este niño va a ocupar un poco más de apoyo para el reinicio del ciclo escolar. ¿Quién estaba a cargo de supervisar que completara las tareas? Bueno, a veces que el papá, a veces que la mamá o a veces que nadie. ¿Y las terminaba? Pues no, ahí básicamente es un mal manejo de la familia. Pero si estaba a cargo de 2 o 3 personas y aún así no las terminaba, ojo, hay que buscar el por qué no las terminaba. Significa que tiene un trastorno del aprendizaje. La comunicación frecuente y constante con el personal de la escuela facilitará esa transición tanto para los estudiantes como para los padres. Muy importante mantener la comunicación padres-escuela y escuela con nosotros o nosotros con los padres. Los padres son los que llevan y traen información, acuérdense. No nos podemos pelear con los papás, solamente orientarlos. Estructurar el día. Hacer el plan cuando se regrese a las actividades, hacer las actividades. Muchos de ustedes trabajan por módulos, trabajan por áreas, y tienen organizado su plan de actividades. Pero un niño con este tiempo que ya tienen básicamente recibiendo clases a distancia, cuando ya empiecen dentro del aula, para ellos va a ser un poco complicado llevar una secuencia. Pero si nosotros hacemos un tipo de rol o un tipo de horario, decir, así como si estuviéramos de 7 a 8 español, de 8 a 9 matemáticas, y organizarlos, eso le va a ayudar mucho, no solamente a los niños que tienen el diagnóstico de trastorno por déficit de la atención y hiperactividad, sino básicamente a todo el grupo. ¿Por qué? Porque va a saber muy bien qué toca después de qué toca, como las reglas, qué sigue después de, y cuánto tiempo tengo para. Entonces ya le enseño límites y reglas al grupo. Y ese grupo no se me va a volver disruptivo. Al contrario, voy a tener control sobre el grupo. ¿Sí? Y algo muy importante aquí, buscar aquellas situaciones que puedo generar dentro del aula para trabajar en grupo, que le genere esa parte de que sea gratificante estar trabajando en el salón. No siempre vamos a estar jugando o corriendo, no. Buscar para la cuestión del proceso de adaptación o de readaptación a la que regresemos a clases, ¿sí? A una actividad que sea así como un grupo para que todos trabajen básicamente en equipo y podamos seguir la secuencia todos. O sea que no solamente el niño que tiene TDA le vamos a hacer ese abordaje, es para el grupo en general. Y el niño con TDA se sienta acoplado, se sienta adaptado y es mucho más fácil manejar a un niño de esa forma. Esta parte, en la cuestión de las ráfagas del aprendizaje, porque nosotros cuando estructuramos unas actividades pensamos, empieza a las 7 y sale a las 2, y esa es la carga académica que tiene para esas tantas horas. Si ustedes tienen la oportunidad de trabajar por periodos, así como se establecido, bueno, nosotros trabajamos en las sesiones 45 minutos. ¿Por qué? Porque es el periodo máximo que un niño con o sin TDA te puede sostener, te puede mantener la atención sostenida. ¿Qué significa? Aquella capacidad para atender, ver, visual, auditiva, procesar y grabar información. Pasados los 45 minutos, ya se ha súper mega estudiado, todo lo demás, el niño sí lo está escuchando, pero no lo está procesando, por lo tanto, no lo está grabando. Por eso ese periodo de los 45 minutos, nosotros le llamamos ráfaga del aprendizaje. Entonces, lo que aprendimos en 45 minutos, hacemos un espacio, no significa que vamos a jugar, sino vamos a hacer otra actividad, algo parecido, pero más relajado, y otra ráfaga de 45 minutos. Eso funciona mucho y lo hemos dicho, seguimos trabajando nosotros en las terapias. Por eso son sesiones de 60 minutos, pero 45 son así como muy fuertes y 15 son tranquilas.
y entonces el proceso se lleva mucho más rápido. Y use la atención como motivador y recompensa. Aquí yo les pongo unos 2 ejemplos. ¿Por qué? Porque ahorita por la cuestión del confinamiento, estar los dos guardados en casa, los papás muchas veces, bueno, los niños solicitan la atención del papá. Entonces la forma de llamar la atención es a través de subir el tono de voz, o sea, del niño al papá, gritarle, exigirle, pedirle, estar así como acá, rato, llame. Entonces, lo único que quiere el niño es atención. ¿Sí? Entonces, y viene la sanción. La sanción sería aquí, bueno, como el ejemplo, le retiran el videojuego. Entonces, o lo sientan frente al videojuego. Entonces, esa atención que el niño estaba solicitando en casa, ¿qué creen? La va a solicitar en escuela cuando llegue. Y va a ser un niño que va a ser altamente demandante en la cuestión de atención. Unos se van a acercar a querer platicar, pero la inmensa mayoría y la mayor proporción, así se establece, así está estudiado, la atención la van a conseguir a través de gritos o tener problemas conductuales para que maestro, maestras, vengas y me atiendas. Porque esa situación, por el tiempo que tenemos, ya los niños ya están condicionados. ¿Qué significa? Que si hago o genero una situación disruptiva, mi papá me atiende o mi mamá me atiende. Me atienden ya sea en la forma de regaño o en la forma de que me da la cosa que yo les estaba pidiendo. Entonces, maestros, esto lo van a ver y se van a acordar de mí. El niño va a tratar de buscar su atención. Y la atención va a ser a través de generar un problema o una situación de disruptivo dentro del aula o del grupo. Esta frase, estar presente cuando esté presente. ¿Qué significa? Si el niño quiere trabajar o el niño, si vamos a trabajar con el niño, esa ráfaga del periodo de los 45 minutos, estar nosotros presentes cuando él esté presente. Que no es que muchas veces les damos la actividad y sí, ellos están trabajando o están haciendo como que están trabajando. Pero les recuerdo, vienen de una forma de aprendizaje que es a través de manera virtual, donde tienen poca supervisión o tienen solamente el papá lo ve de lejos. Entonces aquí les recomiendo que hagan como un tipo de un paseo por los pasillos para estar presente cuando el niño esté trabajando. Solamente esto va a ser durante el periodo de adaptación. El periodo de adaptación dura alrededor de sería un mes y medio. Y el niño ya después se condiciona a que alguien está presente cuando yo estoy trabajando. No significa que voy a estar con mis 40 alumnos hablándoles o supervisándoles 40 actividades al mismo tiempo. No. Yo, maestro, me hago presente alrededor de los escritorios y el niño siente la presencia de autoridad dentro del aula y eso condiciona que el niño esté presente o esté trabajando cuando yo estoy presente. No se les olvide estar presente cuando el niño está presente. Y esa sería la última de las recomendaciones. No espere el éxito instantáneo. Con las indicaciones que le sacamos, con la información y las indicaciones que le sacamos de proporcionar, no espere que la primera semana ya tengamos al niño o todo el grupo super mega funcional. No, eso es como tipo ensayo y error. A mí funcionó esa técnica, la continúo. Recuerden que los niños tienen esa capacidad en la cuestión que se aplica ciertas técnicas, llega cierto momento en que ya se condiciona y el condicionamiento ya no funciona. Hay que cambiar de técnica. Me regreso a la 1. Si ya voy a la 4, me puedo regresar a la 1. Y si voy a la 6, me puedo regresar a la 4. Y estar combinar 4 con 6 o 6 con 4. Y así, básicamente, eso para mantener y lo que son los logros o las actividades que se establecen. O algo también muy relevante es que los niños que tienen el diagnóstico con trastorno por déficit de la atención con hiperactividad son niños que aparte que son estigmatizados en la cuestión que tienen bajo rendimiento, establecer en ellos, o si ya tienen ese diagnóstico que tienen bajo rendimiento académico, establecer en ellos metas a corto tiempo. O sea, nosotros como docentes, decir, bueno, con ese niño en esa semana me va a alcanzar a leer
tantos números de palabras. En esa semana me va a alcanzar a hacer esto, ¿sí? A lo mejor no va a la par, pero hacerle sentir y hacerme sentir que ese niño va avanzando. ¿Por qué? Porque una de nuestras mayores frustraciones, tanto como terapeutas como docentes, es cuando no estamos con metas y hago el comparativo en relación al grupo, siento el fracaso a través del niño porque el niño no me rinde como el resto del grupo. Entonces uno como profesional se frustra y de una manera inconsciente presiona al niño. Entonces, acuérdense que la presión genera que el niño tenga ansiedad y menos va a aprender. Entonces, no esperemos que el éxito sea instantáneo. Es tranquilo y ir haciendo básicamente los planes e irnos organizando poco a poco hasta que el objetivo en general del grupo se alcance. Y eso ya sería básicamente de recordar, solamente un recordatorio, que un niño con TDA, pero TDAH, solo necesita una atención especial, ¿sí? Y de tu ayuda para poder llevar a cabo sus actividades y tareas. No lo regañes o grites, mejor ayúdalo. Bueno, muchísimas gracias.